Dios cuando interviene y se manifiesta en la vida de los hombres, lo hace de una manera completamente sobrenatural. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar inspiración y una respuesta poderosa de Dios a toda necesidad. Yo quiero comenzar mostrándote cómo en la Biblia nos habla de una limitación en la que estamos viviendo todo el tiempo y que probablemente tú viviste durante todo el año que pasó. Aquí en el libro de Romanos, la Biblia declara algo sorprendente en el capítulo 7, en el verso 18. Aquí nos dice lo siguiente: yo sé que en mí, esto es, en mi condición humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que este es el conflicto en el que nosotros hemos vivido toda nuestra vida. Deseamos hacer lo bueno, deseamos ir por el camino correcto, pero dice, en mí no está la capacidad de poder hacerlo. Y luego dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero. Dice, no quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A esto le llamo que somos buenos para lo malo y malos para lo bueno. Seguramente tú te puedes identificar con esta incapacidad que muchas veces sentimos para poder hacer en nuestra vida grandes cosas, o esta incapacidad en que hemos vivido y que no nos permite disfrutar de todas las cosas buenas que hemos recibido, comenzando por la familia, el matrimonio, el bienestar en que vivimos. Si tú tienes un buen trabajo, si tienes un negocio que está prosperando, si tienes una casa, un auto, o si tienes una vida donde, aunque puedas vivir con ciertas, no con tanta, digamos, abundancia, pero tienes lo necesario, te darás cuenta que muchas veces hemos cometido errores y tomado malas decisiones. Queriendo hacer lo correcto, hemos fallado y vivimos en esta incapacidad. Estamos viviendo limitados a una condición, a nuestra propia condición, que no nos permite en realidad disfrutar la vida y ser felices, y aún disfrutar a las personas que están cerca de nosotros. Por eso aquí la Biblia, en conclusión, nos dice, ahí en el verso 24, miserable de mí, dice. Entonces aquí la conclusión del autor de este libro de Romanos dice, miserable de mí. Al darme cuenta en qué condición estoy, me doy cuenta qué miserable es mi vida. Parece muy duro esto o parece hasta ofensivo, pero Dios nos habla directamente y quiere que sepamos cuál es en verdad nuestra condición. Y dice, miserable de mí, y podamos darnos cuenta que lamentablemente la vida humana sí, hay mucha aflicción y mucho dolor y se vuelve hasta miserable. Así que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta condición en que me encuentro, de este cuerpo de muerte? Dice, mas gracias sean dadas a Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la conclusión cuando Dios nos está hablando de que Él sabe en qué situación estamos nosotros, pero dice la conclusión, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Esto es, la respuesta de Dios a nuestra necesidad es una respuesta completamente sobrenatural. Solamente considerar el hecho, solamente considerar el hecho de que Dios se haya manifestado al mundo en forma humana ya es algo asombroso, queridos amigos. Es algo que por eso muchas personas les cuesta tanto trabajo, pero sabemos que aún la persona de Jesús de Nazaret, Jesucristo, es un personaje histórico. La historia y todo lo que se documenta de la época no puede negar que en verdad el Señor Jesucristo existió y que efectivamente murió en esa cruz, como lo hemos oído toda nuestra vida, llevando sobre sí mismo el juicio y la carga de todos nuestros pecados, sino que también resucitó. Y hay evidencia histórica y científica de esto, pero lo que pasa es que nos resulta difícil poder creer que Dios se haya manifestado de esa manera humanamente como un hombre ordinario. Y si tú lees la Biblia acerca de lo que ocurrió a través de los evangelios con la vida y el ministerio de Jesús, te vas a dar cuenta que efectivamente las personas no podían reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como la promesa que Dios le había dado en particular al pueblo de Israel de un rey que viniera a gobernar y que terminara con una vida de aflicción y de dolor para inaugurar una nueva era. Así es.
Entonces tú te vas a encontrar que había incredulidad, aún su propia familia no creía que en verdad él era quien decía ser el Mesías prometido. La palabra Mesías, Cristo, en el griego, y Mesías, Masaya en hebreo, significa ungido y se refiere a un rey que vendría de parte de Dios a gobernar para dar comienzo a una nueva era de paz en el mundo. Así es, en vez de eso, Jesucristo fue coronado, pero con una corona de espinas, rechazado por los propios judíos a los que él había sido enviado. Es asombroso que él haya nacido de una manera sobrenatural. Tú puedes leer la historia de cómo Jesús nació y cómo de manera sobrenatural fue concebido, como sabemos, allí en Mateo capítulo 2 y en el Evangelio de Lucas también. Podemos ver la versión que nos da acerca de este acontecimiento histórico, pero que cambió la historia y puede cambiar nuestra historia personal. Ahí nos dice cómo él fue concebido de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo cuando vino sobre esta señorita María, que estaba prometida y que se iba a casar muy pronto. Imagínate qué tremenda decisión tomó María cuando el ángel le anunció que ella había tenido favor de parte de Dios y que había sido escogida para que a través de ella se manifestara al mundo Dios en forma humana. Ella terminó diciendo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y de esta manera ella estaba aceptando el plan de Dios para su vida, pero que en verdad ponía en peligro su futuro y arruinar su reputación. Ella era una mujer soltera que estaba prometida para casarse, virgen, dice la Biblia, no había tenido trato con ningún hombre íntimo, así que esto fue algo sorprendente. Y podemos ver también algo, la sobrenaturalidad de la Biblia misma es un libro sobrenatural, no es una obra de la literatura universal, sino en verdad es la Biblia, es la palabra del Dios viviente. Así que es asombroso todo esto. La Biblia contiene anuncios llamados profecías a lo largo de toda la Biblia que anunciaban las señales que podían permitir identificar al pueblo de Israel y en este caso a los judíos, a ese Mesías prometido, a ese Cristo. Así que Jesús dio cumplimiento a más de 300 profecías que mucho tiempo atrás, desde el principio aún de la creación, se anunció que Jesús vendría, que el Hijo de Dios vendría en forma humana. El nombre Jesús significa yo soy el que soy y viene de la raíz Yahvé o Jehová. Y Jesús es Yahvé o Yeshua, que significa Dios salva, yo soy el que salva. Así que aún el nombre de Jesús da cumplimiento a este plan de Dios para salvar a la humanidad, para quitar la barrera que nos separaba de Dios, reconciliarnos con el Padre y unirnos al amor de Dios. Jesús murió en esa cruz de acuerdo a este plan de Dios para traer salvación. De manera que nos abrió la puerta a una nueva oportunidad de poder conocerle a Él y poder conocer el plan maravilloso que Él tiene para nuestra vida. Así que así es, Dios se manifiesta de una manera completamente sobrenatural y en este tiempo Él quiere que tú le conozcas y sepas que la respuesta que Él tiene para ti es una respuesta sobrenatural. Su poder puede manifestarse en tu vida para dar respuesta a toda necesidad. Lo más maravilloso es que la Biblia nos dice que en realidad ya todo lo que va a dar respuesta a nuestra necesidad ya ha sido hecho a través de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, también en el capítulo 8, nos dice aquí la escritura, a partir del verso 30, nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Al morir Jesús en esa cruz, él resolvió el conflicto que había generado el hombre, porque en la creación el hombre se separó de Dios. Y al separarse de Dios y tomar su propio camino, el hombre arruinó la creación y arruinó su propia naturaleza, porque el hombre había sido hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por esa razón,